Dios les bendiga en este nuevo día, hermanos. Podemos disfrutar de la bendición del Señor por su gracia. Estamos en esta serie de reflexiones sobre la antropología del hombre y hoy hablaré del subtema la santificación. La santificación tiene que ver con el crecimiento hacia la imagen de Cristo. La santificación es la renovación o restauración de la imagen de Dios en el hombre. La santificación es progresiva, es decir, tiene que ver con toda la vida aquí en la tierra. Es en un sentido la santificación como una actualización de nuestra unión con Cristo. Recordemos que el creyente puede crecer en santidad porque ahora ya no vive bajo el dominio del pecado. Dejen de mentirse unos a otros, dice la Biblia, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Eso dice Colosenses 3, 9 y 10. Somos santos. Sí, somos santos en Cristo. Hay por lo menos dos significados de la palabra santo en la Biblia. Primero, santo significa la cualidad de carácter de ser puro moralmente. Santidad es el atributo de Dios que se retrata en la palabra de Dios. Específicamente hay un capítulo en Isaías, el capítulo 6, que nos habla de eso. El otro significado de santo es separado o distinto, específicamente apartado por Dios y para Dios, consagrado. Es el sinónimo que vendría siendo también aplicado a la palabra santo. Nosotros los creyentes somos llamados santos porque somos apartados por Dios y somos apartados para Dios. Con todo, la santificación es un arduo proceso que dura toda la vida, algo que no nos gusta quizá, así que buscaremos atajos en el camino a la santificación completa. Pero, estimado oyente, Dios no hace atajos cuando nos da nuevos corazones, cuando nos restaura. No viola nuestras personalidades. Nosotros tratamos seguramente de vivir la salvación con temor y temblor, pero esto es solo con la ayuda del poder del Espíritu Santo. La humanidad que Dios planeó está completamente involucrada en su propia santificación. El sufrimiento es una de las herramientas principales que el Espíritu de Dios utiliza para santificarnos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Me hizo muy bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos, dice el salmista en el Salmo 119. De hecho, el apóstol Pedro dice que somos llamados a sufrir. Dice así: pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos, dice en 1 de Pedro 2:20. Tanto la carta de Pedro como en Hebreos nos habla que Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, dice Hebreos 2. Aunque era hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedezcan. Sí, Jesucristo, siendo sin pecado, tuvo que padecer para ser perfeccionado. Imagínense cuánto más necesitamos nosotros sufrir para ser perfeccionados. El varón de dolores tiene compasión de nosotros en nuestros sufrimientos. Nos fortalece para pasar ese tiempo difícil y ser moldeados más a su imagen. Otra razón por la cual el creyente puede crecer en santidad
es porque el Espíritu Santo mora en su propia vida. El Espíritu Santo lo santifica. Es en el poder de Cristo resucitado, mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros, que progresamos en nuestra batalla contra el pecado. Es su poder, una manifestación de su gracia, no nuestro esfuerzo, el que nos ha de santificar. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, dice la Biblia, más y más, por el Espíritu Santo, dice 2 Corintios 3:18. Hermanos, la responsabilidad que le cae al cristiano y lo que Dios le manda es lo siguiente. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en el cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, dice la palabra de Dios en Romanos 6, 12 y 13. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La santificación se obra en comunidad. Muchos piensan que la fe es un asunto privado, algo solamente entre el individuo y Dios. La perspectiva bíblica es todo lo contrario. Ya vimos que el reflejar la imagen de Dios es algo que se hace mejor en comunidad, con otras personas. Necesitamos la exhortación de otros, quienes ven claramente el pecado nuestro al cual estamos quizás siendo ciegos. La doctrina de la unión con Cristo nos da seguridad en nuestra posición con Dios. Nos da ánimo en nuestra lucha con el pecado porque nos recuerda que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. La doctrina de la santificación progresiva también nos anima en nuestra lucha con el pecado porque podemos confiar que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Dice la Escritura, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Gracias a Dios por su santificación en nuestras vidas por Cristo.